Ah, qué silencio.
Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en este encuentro virtual que quiere ser la prolongación de la celebración del Buen Pastor que tuvimos este fin de semana. El domingo lo celebramos y ahora queremos seguir profundizando con el lema y el tema del liderazgo transformador desde el corazón del Buen Pastor. Como Centro de Espiritualidad, nosotros queremos brindarles a ustedes este espacio para profundizar la figura de Jesús Buen Pastor, que anima nuestra espiritualidad como congregación y también todas nuestras obras, nuestros apostolados, nuestro quehacer. Para esto, pues nosotros queremos darle la bienvenida a todos y a todas los que estamos acá. Estamos muy contentos de poderlos recibir. Ya se ven personas de nuestra provincia, Chile, Bolivia, pero también tenemos invitados de Perú, de México, de Cúcuta, de Colombia. Ha llegado también la comunidad de La Serena, de Bolivia, San Felipe, así que de verdad felices de tenerlos a todos y a todas acá. Y especialmente pues le damos también la bienvenida a dos personas que nos van a acompañar en esta reflexión, que es el padre Guillermo Acero, que muchos conocemos, eudista, biblista, y también a nuestro querido Cristóbal Pons, músico y sacerdote jesuita de Chile, que también nos va a acompañar con una linda reflexión. Entonces, para esto, quiero antes que nada contarles que vamos a tener como 3 focos importantes para este webinar. Primero, la figura del buen pastor, en su expresión de liderazgo transformador desde el servicio, como Jesús nos los demostró en el lavatorio de los pies. Entonces, Jesús buen pastor desde esa transformación desde el servicio. Una actitud y un desafío grande para todos nosotros, sobre todo en esta realidad que ha golpeado nuestra iglesia católica a nivel mundial por los abusos de poder. Y acá vemos en el buen pastor esa figura que es transformadora por estar al servicio. El segundo punto que vamos a tener presente, un elemento importante, es el buen pastor que conduce a sus ovejas. A todos nosotros y a todas las aquí presentes nos ha tocado y nos toca liderar procesos con otras personas. Estamos llamados a esta misión, por lo tanto, el llamado a poder conducir a estas ovejas desde procesos de crecimiento para el otro, procesos de empoderamiento, de aceptación de nosotros mismos, de que el otro pueda aceptar también su vida, su historia, desde la propuesta liberadora de Jesús. Así que este punto también como Jesús, buen pastor que conduce a las ovejas. El tercer aspecto que queremos ver, y que para esto ha sido ¿verdad? El objetivo de la webinar, es el pastor que conoce a sus ovejas. El trato personalizado de Jesús, buen pastor, para cada uno de sus hijos. Capaz que estamos en una sociedad donde somos un número. Entonces se llama el paciente, el reo tal, el trabajador del piso 5, ese compañero del área tal, y hemos dejado un poco de ver esta parte personalizada del buen pastor que conoce a sus ovejas en profundidad, siendo nosotros realmente hijos e hijas únicas e irrepetibles, amadas por el Señor. Y nos llamamos, por lo tanto, Pedro, Francisca, Francisco, Rosa, así nos llama Jesús. Por lo tanto, el buen pastor que conoce a sus ovejas. Y estos 3 aspectos los vamos a poder ver y desarrollar en 3 momentos. Un momento, vamos a ver un testimonio de nuestra hermana Marta Moena, hermana del buen pastor. Vamos a ver un video y nos va a invitar pues a reconocer también en el hoy esta expresión del buen pastor. Después, en un segundo momento, vamos a darle la palabra a Guillermo Acero, nuestro hermano padre eudista de Colombia, que nos va a hablar sobre el liderazgo
transformador desde el Buen Pastor. Y por último, a Cristóbal Pons, que nos acompañará desde su experiencia en la composición del conocido canto Buen Pastor. Ahora pues le daríamos la palabra a la hermana Francisca Ponce, quien es la directora del Centro de Espiritualidad, y nos va a dar el saludo inicial. Panchita. Buenas tardes a todas, a todos los que están conectados desde sus trabajos, desde sus casas, desde las comunidades, las hermanas religiosas. Sean bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que les hemos preparado con ocasión, como decía la Vero, de la celebración del Domingo del Buen Pastor, que todavía seguimos viviendo en esta semana y siempre. En este contexto, entonces, nosotros como Centro de Espiritualidad del Buen Pastor en la provincia Bolivia, Chile, hemos preparado este seminario, este conversatorio, al que les invitamos a participar activamente. En la congregación estamos viviendo este año el tema del liderazgo, que es el que anima, el liderazgo transformador, que anima todo lo que somos y la misión que realizamos, todo lo que vivimos. Por eso hemos elegido también la figura del buen pastor en este aspecto, digámoslo, en el aspecto de su liderazgo, es decir, el aspecto de conducción, cómo el buen pastor nos conduce desde el amor, desde su misericordia, desde su trato respetuoso, desde su trato de conocimiento de las personas. Estamos invitadas entonces, invitados a participar, como les decía, activamente, a escucharnos, y no solo a escuchar, sino también a reaccionar a lo que nuestros expositores nos van a presentar. Una vez más, sean bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Los dejamos entonces nuevamente con Vero, que nos va a continuar presentando lo que a continuación viene. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Panchita. Gracias por tus palabras que nos animan a seguir y a poder disponernos para esta temática tan hermosa de la espiritualidad del buen pastor. Quiero también aprovechar de darle el saludo de bienvenida a la hermana Nelly, a Sonia Muraña de Bolivia, a la hermana Angélica Camus desde La Serena. Se han ido integrando y todos estamos muy contentos de que nos vayamos sumando. Los invitamos, como decía la hermana Francisca, a poder participar activamente. Vayan escribiendo sus preguntas, que al final de la exposición les daremos pues la palabra para que puedan participar. Ahora nos vamos a disponer a ver un video muy hermoso de nuestra hermana Marta Moena. Ella es una hermana religiosa del Buen Pastor, aquí está en Chile, y se ha desempeñado en su misión principal en las residencias de las niñas en el sur de nuestro país, donde de manera amorosa ha dado vida a la espiritualidad del Buen Pastor en nuestra congregación. Ella se ha dedicado a acompañar, a educar a las niñas, a las adolescentes más vulneradas, y su testimonio realmente es muy hermoso. Y queremos, en esta sociedad donde se ha normalizado muchísimo el maltrato, ver cómo el testimonio de ella hoy se hace vida. Y es un desafío para nosotros y un abreboca también para lo que vamos a reflexionar. Veamos entonces el video de nuestra querida hermana Marta. Mi nombre es
Rosa Elvira Moena Constanzo, tengo 83 años, nací en Cauquenes en el año 1940, nací de un hogar muy cristiano, mi madre falleció cuando yo tenía 10 años, mi padre era muy entregado a la iglesia, él me enseñó todo lo que era la religión. Cuando terminé mis estudios en el liceo, yo decidí irme al convento y elegí el Buen Pastor porque mi padre cuando llegaba del campo decía, esto es para el Buen Pastor, separaba todo lo que era para el Buen Pastor. Y yo le pregunté, ¿por qué papá es para el Buen Pastor? Porque hay muchas niñitas huérfanas, me dijo, y necesitan de la ayuda. En el noviciado me pusieron Marta cuando profesé por la madre Marta que me recibió en el convento. La hermana Marta era una monjita muy simpática, era ella muy sociable y siempre me apoyó desde que entré al noviciado, como yo llevaba su nombre, yo era su hija para ella. Todo lo que a mí me hacía falta, ella fue superiora muchos años, siempre me apoyó y me ayudó. Y hasta el último momento de mi vida, de la vida de ella, yo estaba al lado de ella cuando ella falleció. Yo la quería mucho. Yo empecé en Concepción, estuve desde el año 60 hasta el 82. De ahí llegué a Linares, estuve 6 años. De Linares pasé a Chillán, otros 6 años. Aquí en Talca estuve 9 meses y después me llevaron nuevamente a Concepción y de ahí hasta al 2002 que salí de Concepción. 21. Como yo era una niña de iglesia, siempre escuchaba hablar de Jesús Pastor. Entonces a mí me motivó eso, la misericordia de Jesús, para poder yo también dedicarme a preocuparme de las personas, de los niños más desvalidos, porque él siempre dijo que los niños eran preferidos. Entonces yo me valí de eso para tomar mi camino y yo dije, por aquí voy yo. Lo que más me motiva o me inspira es la misericordia de Jesús Buen Pastor, la misericordia que tienen las religiosas de la congregación de Buen Pastor para trabajar con los más desvalidos, sean niños, personas grandes, el que más necesita, allá está el Buen Pastor. Aquí estoy yo al lado de mi Madre Santísima, porque yo de muy niña fui devota de ella, y cuando yo quería entrar al convento, le dije que ella me acompañara y me ayudara para que nada ni nadie me detuviera. Y era devota de la Virgen de Lourdes. Y entonces no tuve ningún problema y el camino se me hizo muy fácil para entrar a la congregación. Yo soy muy devota de ella y espero que el día que yo me vaya feliz, contenta a la otra vida, ella me esté esperando en la puerta del cielo. Yo estuve en los hogares desde el año 62 hasta el 2021, 60 años cumplidos. De ahí corrido, no salí de los hogares hasta esa fecha. Los niños venían todos de hogares mal constituidos, pobres, huérfanos, abandonados, lo más necesitado de los niños. Y yo me dediqué a eso. Bueno, el niño, aparte de que era tan chiquito, tuve que criarlo bien y después lo único que yo quería era que se educara. Ricardo era un niño que yo lo tomé de allá en Yumbel, tenía 15 días y yo lo llevé al convento porque su mamá no lo podía tener. De ahí se educó, se creció y se educó en un colegio católico de Linares, de los padres marianistas. De ahí pasó a Concepción cuando tenía cuarto básico y llegó a los salesianos y terminó su educación en los salesianos. De ahí Ricardo se fue a Santiago a estudiar 2 carreras y después sacó una tercera. Ahora él es profesional y trabaja en Concepción como profesor. Lo más importante que yo quería para ellos es que se educaran bien y que se educaran en buenos colegios. Y él y la niña que se crió junto con él, que era chiquita también, es profesora. Trabaja en el Buen Pastor de Concepción. Y hay muchas niñas que son enfermeras, doctoras, veterinarias y diferentes carreras. Yo fui apoderada de 50 niñas en el Liceo Andalien
y yo tenía que hacer la apoderada de ellas, entrar de sala en sala para poder recibir sus notas. Pero todas se educaron y la mayor parte, el 80%, salió profesional. Que Santa María Eufrasia siempre se preocupó de los niños, especialmente de las niñas, y que las niñas se superaran y sacarlas adelante, ya sea de sus problemas que ellas tenían. Así que eso me motivaba a mí, que Santa María Eufrasia era muy entregada, sacrificada y trabajó mucho por los niños. Bueno, aprendí de ellos que realmente ellos son muy agradecidos con lo que uno ha hecho por ellos. Yo tengo muchas niñas en el Facebook, sobre todo tengo más de 200 niñas que me llaman, me dicen que me quieren, que están agradecidas, y eso aprendí de ellos, que supieron agradecer lo que uno hizo por ellos. Agradecemos a la hermana Marta por su valioso testimonio. Creo que se merece un aplauso grande desde acá. Ojalá nos estés escuchando, pero le damos las gracias porque ella ha sabido darle vida a la espiritualidad del buen pastor, desde la misericordia de Jesús, como ella bien lo dice, y porque se hizo cargo con todo, de una forma integral, por los niños y las niñas más desvalidas, hasta conducir a Ricardo, que ella nombra, hasta sus estudios, hasta ser una persona, elevándole su dignidad, ¿no? Dándole esa educación, todo lo que hubiera hecho un buen pastor. Así que muchas gracias, hermana Marta, te agradecemos este gran testimonio. Quiero invitarlos e invitarlas a que puedan ir escribiendo sus preguntas, las que les nacen, alguna cosa que quieran resaltar de la experiencia también de cada una, cómo vive la espiritualidad del buen pastor, cómo cada uno lo vive también, para que después del trabajo que vamos a hacer ahora, de este testimonio también de Guillermo Acero, ustedes puedan ir preguntando. Voy a aprovechar, sí, a saludar a quienes se han integrado nuevamente en este espacio, saludando a las hermanas de México, que están todas reunidas, la hermana Mariluz desde Bolivia, bienvenida, saludos a Fidel de la ciudad de Juárez, y saludos a la hermana Imelda desde México también. Aquí está también Isolina desde Budapest, y también a Soledad desde Wien. Estamos totalmente universales. Así que darle la bienvenida a todos y a contarles que estamos pues en este momento de profundización de la espiritualidad del buen pastor, desde el liderazgo transformador de la figura del buen pastor. Y vamos ahora entonces a tener un representante muy importante para nosotras, que lo queremos muchísimo, Guillermo Acero. Él es sacerdote eudista, nos hablará de los rasgos bíblicos del liderazgo del buen pastor, según el profeta Ezequiel, el Evangelio de San Juan. Te queremos dar la bienvenida. Ahora Guillermo, para quienes no lo conocen, urista colombiano, como dije, de la provincia del Minuto de Dios. Actualmente lidera la llegada de la obra del Minuto de Dios a Lima, Perú, un proyecto hermoso. Así que contento y desearte lo mejor, Guillermo, para este desafío que tienes entre manos. Y dejarse pues ahora la palabra para que con tu especialidad, con tu carisma y tu cariño que siempre nos has mostrado, puedas pues iluminarnos en este espacio. Adelante, Guillermo. Gracias, Vero. Un saludo a todos cordialmente, incluso a nuestra querida hermana que está ya contenta después de la visita del Papa a Hungría. Me imagino que habrá participado de todos los eventos que se realizaron en ese bello lugar. Nosotros estamos ahora invitados particularmente a trabajar en este momento la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido una fuente para toda la espiritualidad eudista y también para la espiritualidad eufrasiana. Entonces,
Estoy tratando de compartir, pero no sé por qué no me aparece. Si me ayudas, de pronto, Ale, porque no entiendo por qué no me aparece la presentación para compartirla. Un segundito. Ya. Muy bien. Normalmente todo está perfecto, pero cuando uno empieza, todo puede fallar. Bueno, mi propuesta en este momento, que va a ser breve, es hacer un pequeño recorrido a la luz del buen pastor o del pastor, y para comprender mejor no solo la espiritualidad como tal, eudista, eufrasiana, sino además afrontar los retos de un liderazgo, diríamos, de ser buenos pastores, buenas pastores, pastoras en el contexto de hoy. Vamos a ver algunos rasgos, pero sobre todo vamos a tratar de concretar en algunos rasgos, características específicas que nos puedan reflejar a nosotros. Y ojalá si en las preguntas pueden salir no solo inquietudes, sino también aportes, sería aún más rico todavía este aporte. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay una cosa muy particular que ustedes tienen que tener en cuenta como pertenecientes a esta gran familia de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. El tema o el término pastor en la Biblia en general es masculino. Por lo tanto, cuando pensamos en la imagen del pastor en la Biblia o el buen pastor, siempre aparece un varón. Incluso podríamos decir que cuando se habla del Nuevo Testamento, pues aparecen los pastores y aparecen especialmente también la persona de Jesús y después los que van a animar las comunidades. Cuando en el lenguaje de la iglesia se habla de pastores, hoy día casi siempre se identifica con los temas de sacerdocio, de presbiterado, de directores de las comunidades cristianas. Cuando Juan Eudes habla del buen pastor, también su referencia está muy ligada a todos los temas del sacerdocio. ¿Esto qué quiere decir? Que María Eufrasia es una innovadora. María Eufrasia, cuando en sus pláticas y en otros escritos va a plantear a todas las que pertenecen a la familia de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, el ser pastoras, está innovando, está generando un desafío nuevo que hoy día tiene mucha más resonancia incluso que en el pasado. Esta frasecita me encanta y la repito, la leo literalmente: no pueden hacer el bien, queridas hijas, ni tienen el espíritu de su vocación, sino cuando tengan los pensamientos, sentimientos, afectos del buen pastor. O sea, un primer paso es la identificación con el buen pastor como la fuente de su vocación y podríamos decir de su identidad. Y lo segundo, de él deben ser imágenes vivientes. O sea, hay un reto misionero concreto, actualizado constantemente, de ser ustedes, cada una de ustedes, imágenes del buen pastor, presencia del buen pastor, cercanía del buen pastor. Y la última frase dice: están destinadas a llegar a ser otros tantos buenos pastores. Interesante, la traducción no me llegó a mí en femenino, me llegó en masculino. A ustedes ven la diferencia o la dificultad más bien de, diríamos, actualizarlo respecto a una tradición fuerte masculina. Pero debería ser hoy día la expresión llegar a ser otras tantas buenas pastoras. Ese creo yo que es una de las claves centrales de nuestro aporte bíblico de hoy. Distinguir que evidentemente en la Sagrada Escritura la figura del pastor está ligado a un contexto masculino, pero
desde la experiencia cristiana y particularmente eufrasiana, cada una de ustedes es imagen del buen pastor y por lo tanto está llamada, invitada a verse reflejada en cada una de estas particularidades o rasgos. Siguiente diapositiva. Hay algo muy interesante que yo creo que de pronto ustedes han captado, pero si uno va leyendo no tan profundamente, sino más ampliamente, largo y quizás deteniéndose solo en algunos momentos, los grandes personajes de la Biblia eran pastores. Desde el capítulo 4 del Génesis, esos dos hermanos nos muestran justamente ese binomio un poco complejo que acompañará toda la historia de Israel, y es el mundo de la agricultura, de lo sedentario, de las ciudades, y el mundo de el pastoreo, más propio de una vida nómada, seminómada, o de algo que normalmente implica una cierta transitoriedad. Los pastos no están siempre en el mismo lugar, hay que esperar a que broten en otro lugar, hay que ir haciendo toda esa transhumancia del ganado, en este caso ovino, para llegar a alimentar en este caso las ovejas. Entonces ustedes ven que desde el principio Abel representa esa imagen del pastor y es desde ya la figura amada, preferida por Dios, especialmente cuando él le reclama la actitud a Caín, le va a decir, si actúas bien y te mantienes lejos del pecado, será aceptada tu ofrenda. Por lo tanto, diríamos que la actitud de ser pastor, en el caso de Abel, está unida a un aspecto positivo de la conducta. Abraham es otro pastor y su familia es de pastoreo, de transhumancia, van a ser los grandes nómadas que vienen desde la llanura o el valle de la Mesopotamia, suben al norte en la región de los arameos y va a bajar por la famosa ruta que corresponde a la media luna creciente, hoy la llamamos así, que es una ruta que va acompañando, diríamos, está recorriendo todos los espacios más verdes desde las tierras arameas del norte hasta el Canaán del sur y después hasta Egipto. En este caso, Abraham representa todos esos pueblos, también pastoriles, nómadas. Y si ustedes recuerdan, una imagen muy interesante es cómo Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo y el hijo es reemplazado también por un cabrito, por una de estas especies que cuida un pastor. Por lo tanto, hay de alguna manera, una relación cercana entre esta paternidad de Abraham y esta relación con el ganado. O sea, vamos aumentando en el significado. Moisés, otro de esos grandes pastores, conoce a Dios en medio de ese pastoreo. Dios le revela que es Yahvé, que es el que es y que es el que lo envía. Ha escuchado el lamento de su pueblo y lo envía a salvar a su pueblo en Egipto. Moisés siempre estará acompañado del cayado del pastor y las ovejas de Moisés después que baja a Egipto son el pueblo de Israel. O sea, ya vamos viendo cómo evoluciona la imagen del pastor desde aquella acción, diríamos, meramente agropecuaria a una acción ya salvífica de liderazgo del pueblo de Dios. David es la otra figura pastoril de la monarquía. Y David nos muestra en medio de esa juventud que el pastoreo está también ligado al don del gobierno, a la misión o al carisma del gobierno. David debe ser también un pastor, como lo hacía desde pequeño, desde muy joven, siendo rey. Y esa es la imagen también entonces que va a estar presente en los profetas. Los profetas van a hablar de los jefes del pueblo como de los pastores. Finalmente, el gran pastor que aparece en nuestras escrituras cristianas es Jesús, quien se llama a sí mismo, yo soy el buen pastor. Podríamos decir entonces que toda la Biblia
hace un recorrido pastoral, un recorrido donde los grandes representantes, personajes, son pastores. Hay aquí un dato importante a tener en cuenta ya desde el inicio, y es que estamos hablando de un camino, de un itinerario. Ser pastor es estar en movimiento. En términos del Papa Francisco, ser pastor significa estar en salida, estar en una actitud de desprendimiento, de disponibilidad y generosidad frente a la ruta y de llevar justamente este rebaño por los caminos, por la búsqueda de los pastos que se necesitan, sea para rescatarlos, sea para sanarlos, sea para cuidarlos, sea para alimentarlos. Sigamos a la próxima diapositiva. Estos textos son el máximo de la expresión del contenido de lo que es el pastor. En el Antiguo Testamento es donde más aparece la palabra pastor, y particularmente son los profetas Ezequiel y Jeremías los que más mencionan la expresión del pastor. Tomamos Ezequiel 34 porque es uno de los más significativos textos que nos permiten ver después cumplido estos verbos en futuro en el Evangelio de Juan capítulo 10. Pero Ezequiel nos advierte de varias cosas, entre ellas, primero, que los pastores del pueblo han fracasado. Los pastores del pueblo han sido infieles a su tarea de cuidar las ovejas que son el pueblo de Israel. Y Dios tiene que llegar a atender directamente, como dice, yo mismo, en persona, voy a ser el pastor de Israel. Eso significa enfrentarse con los malos pastores y salvar, liberar, traer, apacentar, hacer descansar, buscar, recoger, vendar, sanar, guardar, apacentar al pueblo de Israel. La imagen, por lo tanto, clara es que el pastor de Israel, del pueblo de Israel, es Dios. Esa es la imagen por excelencia. En ese itinerario espiritual, teológico, el Salmo 23 es una perla preciosa, porque nos permite advertir que el orante se siente parte de ese pueblo y puede hablarle a Dios en los mismos términos que aparecen en Ezequiel 34. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bien podría ser, tú eres mi pastor, Señor, nada me falta. Es la oración del creyente que se siente oveja frente a un Dios que es su pastor. Y ya en otra ocasión podríamos profundizar el Salmo 23 para entender lo que significa esa relación personal en clave de pastor. Finalmente, en el Nuevo Testamento no están la mayoría de los textos referentes al pastor. En algunos evangelios aparecen los pastores ligados al nacimiento de Jesús, es el caso de Lucas. En otras, cuando Jesús dice que se le conmovían las entrañas al ver al pueblo porque estaban como ovejas sin pastor. Por lo tanto, él tiene entrañas de pastor que se conmueve y va a ser él, enseñándole al pueblo, dándole el pan de la palabra, el que va a guiar a este pueblo y lo va a alimentar en la multiplicación de los peces y los panes. Pero es el Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 10, donde se concentran en las expresiones más ligadas a digamos, esa identidad de Jesús como el buen pastor. El Evangelio de Juan tiene 7 declaraciones de Jesús respecto a quién es él. Yo soy, va a decir el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, en fin, pero la que más resuena es esta: yo soy el buen pastor. Ahora, si ustedes ven, el versículo 11 está emparentado con el versículo 15 y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y vuelve al final, y doy la vida por las ovejas. La característica central de Juan 10 es que Jesús es pastor
porque da vida a sus ovejas, da su vida a estas ovejas. Hay una comparación con un asalariado al cual se le paga por cuidar las ovejas, no tiene las mismas actitudes, escapa cuando ve el peligro y deja que las ovejas sean masacradas y dispersadas. Por lo tanto, el buen pastor es el que conserva el rebaño, la unidad del rebaño, la vida del rebaño. Y agrega, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Un factor fundamental porque esta relación con ovejas va a ser una relación personal, cercana, íntima, significativa, que va a representar, podríamos decir así, la característica de un buen pastor. Ahora, es un tema mucho más profundo, porque el conocimiento que tiene el buen pastor de las ovejas es el mismo conocimiento que experimenta Jesús de su Padre y de él hacia su Padre. Por lo tanto, es una comunicación de esa intimidad de, como dice Juan 17, de que tú, Padre, y yo, con ellos somos uno. Esa es la búsqueda y también diríamos del buen pastor frente al rebaño. Agrega un versículo 16 que nos deja una puerta abierta, una frontera sin límites, o mejor, no hay frontera. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral y a esta también tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Podríamos decir entonces que ser pastor de un rebaño no significa un grupo selecto, elitista, digamos, marcado por ese encerramiento, ese corral, sino tiene siempre una visión universal. Esta es, diríamos, la gran revelación que nos trae Jesús en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo desde la perspectiva de los profetas. ¿Quién es el pastor de Israel? Dios. ¿Y quién se proclama en esta nueva revelación, en esta nueva alianza como el pastor de Israel? El cumplimiento de esa promesa es Jesús. Jesús es el buen pastor. ¿Seguimos? Por lo tanto, podemos concluir en estos rasgos, diríamos, nuestro aporte. Primero, el perfil bíblico del pastor es el del que tiene un corazón itinerante. Si a usted no le gusta moverse, caminar, llevar las ovejas, sacarlas del corral, llevarlas a pastar, llevarlas de un lugar al otro para pastar mejor, de estar pendiente dónde hay mejores pastos, dónde hay lugares para que puedan tomar agua, no sirve con pastor. El pastor tiene un corazón en movimiento, ¿ya? Itinerante. Segundo, tiene una mirada de grandes horizontes. El pastor no está encerrado en un cuarto. Su horizonte es hasta donde alcanza la vista. Las montañas, los valles, el mar, donde haya espacio, ese es el espacio abierto, ese es el espacio del pastor y de las ovejas. La mirada tiene que tener grandes horizontes, no obtusos ni tampoco miopes, todo lo contrario, con grandes espacios abiertos. Tercero, entrañas sensibles que sean capaces de captar las necesidades del rebaño. De acuerdo a sus necesidades, el pastor tratará a cada oveja en particular. Si está bien, procurará que siga bien. Si está herida, la curará. Y así podríamos enumerar caso tras caso. Tiene que tener una voluntad firme para defender al más frágil. La misión o la identificación de un pastor es también de un combatiente. No sé si ustedes saben, pero el pastor sirve justamente para eso. En estos días tuve la oportunidad de recorrer en un sector bastante popular de Lima durante la Semana Santa, y en ese sector popular los perros andan en la calle, ¿ya? Y pues a veces se vuelven como jaurías, y si uno no les gusta o de alguna manera alguno de esos perritos está de mal genio,
y la agarra con usted, usted se siente totalmente desprotegido. Entonces uno dice, la próxima vez debería tener un bastón, porque podría defenderme. El bastón es también arma. Es un arma para defender al rebaño. Y la voluntad profunda del pastor es que él no puede dejar perder sus ovejas. No es extraño entonces que detrás de cada buen pastor, buena pastora, hay siempre una persona que lucha, que defiende, que es combativa. Es una presencia personal. Su presencia no es delegada. No manda a otro a cuidar las ovejas. Él tiene que estar en contacto permanente. El Papa Francisco dice, tiene que oler a oveja. Su presencia se impregna del olor de las ovejas. Los pastores no son las figuras más idóneas para representar, no sé, la pulcritud, esa belleza, podríamos decir, de aromas, de perfumes. No, todo lo contrario. Es la persona ruda, la persona que huele a esa mezcla de sudor, de animales, de tierra, de monte. Es alguien que está impregnado afectiva y efectivamente de ese pueblo al que sirve. Es también portador de la ternura de Dios que sana y restaura. No puede haber un pastor indiferente o insensible. Su corazón y sus entrañas se mueven con las necesidades, con ese balar de las ovejas, con ese sonido que emiten las ovejas, expresando su necesidad. Finalmente, el culmen de todo pastor, pastora, es que da toda su vida, la integralidad de su vida al servicio de sus ovejas. Las conoce y ellas lo conocen. Y ese conocimiento es el mismo que corresponde a la relación, a la espiritualidad que uno vive con Dios. Las conozco como Dios me conoce y les expreso a ellas el conocimiento que yo tengo de Dios. Finalmente, un pastor, una pastora no puede señalarse objetivos a muy corto plazo. Los objetivos se están revisando constantemente, de modo que hay que estar siempre abriendo nuevas fronteras, nuevos espacios, nuevos rebaños, nuevos lugares donde portar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Este es mi aporte y espero que contribuya a renovar, a reiterar, a afirmar aquello que cada una de ustedes ya lleva en su corazón y seguramente conoce, pero a la luz de estos textos de la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu gran aporte. De verdad, muy interesante este recorrido que nos presentas a través de la Sagrada Escritura hasta llegar a este Jesús que da su vida, ¿no? Y que nos invita a nosotros a ser también buenos pastores y buenas pastoras. Así que muchas gracias. Vamos a entrar en este espacio ahora de diálogo. Invito a que puedan ir escribiendo sus preguntas, consultas, pero en tanto escriben y le digo ya las preguntas a Guillermo. Quería saludar también a la hija de Marcita, de nuestra hermana que testimonió frente al video. Está presente y dice que mi madrecita me salvó de una vida cruel que estaba viviendo. Yo la amo y le agradezco con mi vida. Eso dice Susi. Muchas gracias, Susi, por tu testimonio, por estar presente en este encuentro. Saludamos también a la hermana María Torres, desde León de Guanajuato. Guanajuato. No conozco ese lugar. Sí. México. Ok. También queremos pues darle la bienvenida a los que se han ido incorporando ahora. Aquí estamos entonces tratando de profundizar en la espiritualidad, la cual nos ha acompañado Guillermo, y ahora vamos a dar pues este espacio para preguntas. Quisiera hacer dos preguntas, Guillermo, que me han llegado, te las voy a decir, y para que tú puedas como ir haciendo una síntesis de una vez. Desde Viña nos preguntan
que si las Sagradas Escrituras hablan sobre la existencia de algunas mujeres pastoras y qué características tienen. Ahí hay una pregunta donde nosotras las mujeres también queremos saber, ¿verdad?, si se ha hablado en alguna parte de esta dimensión del pastoreo desde la dimensión femenina. Otra pregunta es, ¿qué pistas nos das para profundizar en la perspectiva sinodal a la que nos llama la Iglesia hoy y a la cual nosotros también desde la dimensión del paternariado queremos vivir? Bueno, esas dos preguntas mientras, Guillermo, adelante. Bien, a ver, en Israel, dado que el servicio del pastoreo era de mucho riesgo, casi siempre un poco hasta solitario, dependiendo si era un ganado muy vasto, muy grande, pero normalmente tenía sus riesgos porque siempre detrás del ganado también están los ladrones, están no me acuerdo ahora la palabra que se dice para los que roban el ganado, pero esas figuras existen siempre, ¿no? Y por lo tanto el ser pastor es una figura también podríamos decir en el sentido agresiva. No solamente defiende las ovejas de los lobos, sino también se tiene que enfrentar a otro tipo de amenazas como vienen de los que roban el ganado o de otros pueblos vecinos que de pronto pueden ver en ti un invasor porque entraste en sus pastizales. Es decir, la figura del pastor como tal es la figura más ruda que puede existir en la Biblia, sobre todo en materia, diríamos, de expresión como oficio. No está muy ligada a la figura femenina. Ustedes lo saben muy bien que la figura femenina en el Oriente Antiguo, como existe todavía en ciertas culturas, corresponde a la figura de la casa, de la que está pendiente de los hijos, de la familia, de la que está pendiente del sostenimiento. Eso no significa menos de rudeza en el sentido de que preparar la comida, atender las cosas, cuidar los niños, preparar todo lo que significa el mundo del hogar es bastante exigente en materia de, digamos, física, de fuerza, de resistencia, de disciplina. Es agotador. Pero sí existen figuras de liderazgo femenino muy fuertes. En la Biblia no aparece la palabra pastora, pero sí aparece en la palabra, digamos, jueza o aquella mujer que tiene fuerza. A veces no hay un nombre específico para identificarla, pero sí es valiente, sí es una mujer que libera a su pueblo. Entonces estamos mirando figuras como Débora, figuras como Judith, ¿sí?, que están acompañando también ese proceso salvífico del pueblo. Y casi podríamos decir, por ejemplo, una figura como Judith es una figura muy pastoral en el sentido de que se preocupa por salvar, cuidar de su pueblo y arriesgando su propia vida. Entonces, aunque la palabra pastora o la figura de pastora no aparezca, sí existe esa figura de liderazgo que expresa lo que acabamos de decir del pastor, en cuanto que es capaz de dar la vida por su pueblo. En el sentido de la perspectiva sinodal hay dos elementos. El primero, el que venimos viviendo con el Papa Francisco. El sínodo es fruto de este caminar de 10 años con un Papa que desde el primer día nos dijo, tienen que salir, tienen que tener la dimensión misionera como el centro de su espiritualidad, de su vida comunitaria, de la formación de todos los que van a ser cristianos, y además tiene que ser la expresión más renovadora interior de la vida de la iglesia. Ese caminar misionero, de misericordia, de cercanía, de ser una iglesia hospital, de campaña, y tantas otras figuras, como ya dijimos, olor de oveja, etcétera, nos están llevando a un fruto madurado que hoy se llama camino sinodal. ¿Eso qué quiere decir? Que la misión hacia adentro de la iglesia es también una imagen donde se tiene que renovar el sentido de comunitariedad. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad?
Hay muchas figuras, pero ciertamente una de las figuras claves es la de ser pueblo que camina junto, como aquel del Éxodo, como aquel de otras figuras o de otros momentos de Israel. Es decir, la figura de un pastor que guía a este gran pueblo, pero camina con su pueblo. Y como el mismo Papa lo advierte, ese camino sinodal puede representar que el pastoreo se hace llevando adelante las ovejas, o sea, él se sitúa adelante, ella se sitúa adelante, o en medio, ¿ya? Para hacer presencia y dar fuerza a este grupo, este rebaño, o atrás, dejando que el mismo rebaño vaya buscando el sendero. Esa versatilidad que nos daba el Papa hace algunos años es la que ahora se está expresando en todos los documentos, encuentros, meditaciones, discernimientos respecto a la sinodalidad. Sinodalidad representa en el fondo aprender a vivir en armonía. Estos liderazgos que crecen es desde el servicio y desde dar la vida a los demás. Entonces me atrevo a decir que ser sinodal en este momento para una hermana de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor representa lo más esencial de su vocación, es decir, sentirse rebaño y sentirse pastora, y particularmente de aquellas por las que hay que dar la vida, por aquellas que hay que arriesgarse para liberar. No sé si hay Muchas gracias, Guillermo. Sí, por ahora eso, ya el tiempo va corriendo, así que te agradecemos, Guillermo, a todos los que y a todas las que han participado. Gracias por esta síntesis que nos hace, que nos desafía también a tener un corazón itinerante, a tener miradas con horizontes amplios desde la sinodalidad, como decías, esta voluntad firme hacia el más débil, esa defensa hacia la dignidad de toda persona, esa presencia, la presencia personal que con olor a oveja, y pastores también con esa ternura que sana, que restaura, sobre todo en este mundo de tantos y tantas personas dañadas, ¿no? Esa capacidad de entregar la vida, el conocimiento recíproco de todos, ¿no? Como hijos e hijas de Jesús, y objetivos sin fronteras. Gracias, porque es una perspectiva que nos motiva y nos desafía. Ahora queremos tener un espacio, agradeciéndote, Guillermo, por tu generosidad siempre de compartir como nuevos desafíos, ¿no? Para nosotras y nosotros. Vamos a darle la palabra a nuestro querido Cristóbal Pons. Primero voy a saludar por aquí a Cecilia López de la comunidad de Juárez, de México, también a Graciela, y también por aquí a Ceci desde Montevideo. Tenemos varias personas que se han ido integrando, y decirles que son muy bienvenidas, bienvenidos todos realmente. Vamos a tener entonces este espacio ahora para presentar a Cristóbal. Aquí está, ya lo estamos viendo con nosotros. Cristóbal, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que tu experiencia como músico, sacerdote, es muy profunda. Tus canciones las llevamos en nuestro corazón, yo soy tu fan, y llevamos tus canciones en el corazón porque nos hacen revivir la espiritualidad. Y tú tienes un canto precioso del Buen Pastor, y queremos pues escucharte, ¿no? Esta experiencia que nos vas a compartir. Como hay muchas personas que están presentes que no te conocen tal vez, quiero contarles que Cristóbal Pons es jesuita. Nos ha acompañado su vida religiosa, ha estado acompañada justamente por la creación musical. Y no solamente ha publicado una serie de discos, ¿no? De cantautores tradicionales con temáticas pastorales, sino también desde su historia comenzó con Te contemplo en el mundo, ¿cierto? En el 1996. Y también ha recorrido otros caminos componiendo.
y bien representados en Kume Mongen en el 2017. Y también un disco de piezas instrumentales que se mueve por la música étnica y su fusión con la espiritualidad. Y creo que ese es tu aporte, tu acento, donde toda esta música tiene este componente espiritual que nos transporta y que nos hace encontrarnos con esa espiritualidad que nos anima a salir, que nos anima a estar conectados con Jesús, pero con la vida, con los demás. Así que felices, Cristóbal, de que estés con nosotros y somos todo oídos para escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Quiero mucho a las hermanas del Buen Pastor y por diversas razones nos hemos ido encontrando con algunas en distintas ocasiones aquí en Chile. Me invitaron para ser parte de este webinar junto con saludarlas y felicitarlas para también compartir en torno a esa canción que tú mencionabas recién, que se llama Buen Pastor. Voy a tratar de ser bien como concreto y didáctico. Creo que la presentación de Guillermo respecto del contenido teológico que puede enriquecer no solo nuestra comprensión de Jesús Buen Pastor, sino nuestra relación con Él y nuestra imitación y la de ustedes especialmente como buenas pastoras en su ministerio. La canción Buen Pastor yo la compuse cuando estaba terminando mi etapa de filosofía, antes de salir al tiempo pastoral previo a la teología, en un retiro, me acuerdo en Melipilla, donde estaba rezando yo justamente a Jesús Buen Pastor, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, como nos decía Guillermo, y entró en mí, yo lo traía ya de antes como religioso, pero un fuerte deseo de conocer un poco ese corazón de Jesús como buen pastor. Pero me pasó cuando la compuse que inmediatamente, porque siempre me pasa con Jesús lo mismo, más que describirlo a él, terminé cantando mi relación con él. Y claro, yo no había estudiado teológicamente el significado de los pastores en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, y sinceramente tampoco conocía hasta ese momento pastores. Y como siempre cuento yo, las ovejas, o en la televisión, o en un libro, o en un buen asado, pero la verdad es que una relación que me permitiera, experiencial, que me permitiera comprender lo que eso significaba, no tenía hasta ese momento. Después sí, y les voy a comentar algo de eso. Entonces la composición de este canto, en el fondo, se basa un poco en mis propios anhelos y mi experiencia ante Jesús en cuanto buen pastor. Incluso más que ideando como quisiera yo, porque yo no lo tenía muy relacionado al sacerdocio, aunque entiendo y bien lo decía Guillermo, que tradicionalmente la figura del buen pastor se celebra en el contexto de oración por las vocaciones sacerdotales. La verdad es que cuando compuse la canción fue mucho más mi relación en cuanto oveja ante Jesús, en cuanto pastor. Y hay algunos elementos que quiero ayudarles como a reconocer en el canto, tanto en el texto como en la melodía, que para mí son importantes y que a veces cuando uno no es el compositor y solo escucha la canción pueden pasar desapercibidos o ser una novedad. La primera estrofa que dice: bajando los montes me ves, pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil. Incorpora dos elementos porque me llamó mucho la atención en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que Jesús dice: yo soy el buen pastor, pero también dice: yo soy la puerta. Y él está en una contraposición con el ladrón permanentemente. O sea, yo me relaciono con ustedes no como quien quiere atrapar, robar, acumular, sino justamente como aquel que quiere, por un lado, proteger y por otro lado, liberar. Y la imagen de la puerta abierta de un mismo redil a mí me encantó, me cautivó desde ese momento. O sea, Jesús no me atrapa en el sentido de retenerme, sino que más bien me libera. Y eso me seduce, por supuesto, y quiero estar al lado de él permanentemente, pero no por obligación, no por la fuerza. Y él permite que uno explore, que uno se movilice, que uno se equivoque, que uno se pueda perder. Uno a veces quisiera tener un Dios que
me impide pecar o me impide caerme o me impide explorar, porque así me mantendría forzadamente junto a Él siempre. Pero Dios ha querido más bien elegir una relación de amor con nosotros, es decir, libre. Y por lo tanto, Jesús buen pastor a mí sí me abre las puertas para que yo vaya a explorar la comida y a veces otras cosas que no debería, pero que en el camino nos sucedan a todos y a todas. Y eso me encanta un Jesús que me permite explorar, incluso me permite equivocarme hasta perderme, porque y ahí viene esta misma imagen que la uno con la parábola del pastor que pierde a las 99 y va a buscar la perdida, o sea, que tiene a las 99 pero va en busca de la que le falta, que yo puedo ir confiado por la vida en mi búsqueda honesta, porque sé que si me pierdo, Él me va a ir a buscar. ¿Mm? Y eso supone mucha confianza. Por eso el segunda estrofa dice, contigo a mi lado ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Esa es una conexión con el Salmo 23. Eh, y creo que ese ir a buscar con confianza y sin temor viene justamente porque sé quién es mi pastor. Confío mi vida, enséñame a amar, porque en esa búsqueda estamos siempre aprendiendo a amar. Nosotros nos equivocamos y sufrimos muchas veces porque estamos buscando amar. A veces no lo hacemos de la manera como Jesús nos invita a hacerlo, pero esa búsqueda, cuando es honesta, el Señor sí la honra y la respeta. Y para mí eso es muy importante. Firme es tu callado. Ahí nos decía Guillermo la importancia del bastón, no solamente para protegerse, ¿cierto?, del ladrón, del lobo o de los perros en el caso que nos contaba en Perú, sino que el callado también muestra la firmeza, ¿no? Creo que para mí eso ha sido muy importante en la relación con el Señor. Y el coro dice, pega un salto la canción, hasta ahí es como, tú Señor, me ves que yo estoy explorando porque eres el Dios de la libertad y yo confío en que tú estás. Y el coro lo que pide es alegría al reconocer su voz. Dame tu alegría, Señor. Toma mis temores. Guía tú mi senda, buen pastor. Lléname de vida. Porque cuando yo reconozco la voz del pastor, eso es lo que quería expresar con esa canción, que es muy serena, pero en el fondo apunta a llenarnos de gozo porque empezamos a percibir que está presente y especialmente nos provoca ese gozo cuando andamos perdidos o perdidas y percibimos la voz del pastor, como que viene la sorpresa, la alegría, la calma de sabernos encontrados y encontradas. Hasta ahí la primera parte de la canción y luego viene un segundo bloque que tiene que ver con el estar en salida. Porque no solamente el pastor, como bien nos explicaba Guillermo, es alguien que está itinerantemente buscando los mejores pastos, el agua, está en movimiento, sino que además nos invita a nosotros a salir y nos abre la puerta del corral y nos llama enviándonos. Esa es una de las paradojas más bellas del Evangelio, que Jesús no nos llama para como alienarnos del mundo, sino para lanzarnos al mundo. Su llamado es desde el mundo hacia las y los otros. Por eso dice, cada vez que llamas, te escucho, pastor. Y lo que yo escucho no es como, Cristóbal, ven, refúgiate en mí y olvídate de todo el resto. Lo que yo escucho es, sigue mis pasos, que son la justicia y el amor. Eso es cuando escucho la voz del pastor y que me provoca esa alegría, es porque estoy oyendo a Jesús desde el mundo que Él habita, diciéndome, sigue mis pasos, ven aquí, involúcrate, métete, comprométete en un camino de amor y de justicia. Y por eso se abren los cercos. Yo después aprendí, cuando viví cerca de un pastor, que los cercos son para pasar la noche, no el día. Y que más bien lo que hace el pastor es en la mañana abrir los cercos y en la tarde llamarnos para ser cuidados y cuidadas. Y por eso esa voz que yo escucho del pastor para mí siempre es una invitación al salir,
a salir confiadamente. Por eso vuelve después el coro, dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor. Lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Ha sido interesante. Voy a cantarle un pedacito de la canción mientras tanto y después les voy a hacer una post-reflexión. Dice así. Bajando los montes me ves, pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar. Firme es tu callado, camino de paz. Hasta ahí las estrofas, vamos al coro. Dame tu alegría, Señor, toma mis temores, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Entonces esta es la primera parte de la canción. La separa un interludio que en la grabación va con una flauta traversa, como para reposar toda esa relación confiada que tenemos con el Señor Jesús, que podemos ir en nuestras búsquedas de amor e incluso perdernos sabiendo que Él va a salir a nuestro encuentro. Y luego viene esa experiencia de oír su voz y darnos cuenta a qué nos llama. Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, interesante, los cercos se abren, liberador, porque cada vez que llamo te escucho para atreverme a salir. Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Reconocer la voz del pastor es algo que nos invita a la vida y nos invita a salir. Yo les decía que cuando compuse esta canción no conocía pastores en vivo y en directo, pero después, al año siguiente de componer esta canción, yo fui enviado a vivir en una comunidad indígena al sur de Chile, junto al pueblo mapuche, y mi vecino, don Teodoro Huenumán Yancapán, tenía ovejas. Entonces aprendí muchas cosas que
en la praxis veo de los pastores, como esto que les decía, que por la mañana muy temprano, apenas sale el sol, él va a liberar para que las ovejas salgan y busquen sus propios pastos. No es que necesariamente él las tenga que llevar a un lugar o a otro, a menos que sí tenga que conducirlas más lejos. En este caso había suficiente pasto cerca, así que las ovejas iban solitas nomás a buscar lo que necesitaban y querían. Y por la tarde las llamaba para que regresaran y fueran protegidas durante la noche. Yo intenté imitarlo, pero fue un desastre porque efectivamente las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y don Teodoro fue muy delicado para enseñarme eso, porque a mí no me seguían sus ovejas. Y yo les hablaba y ni siquiera me miraban, o sea, la indiferencia total. No es que solamente no me hicieran caso a las órdenes que yo le daba, sino que es como que no existiera. Es bien interesante esto porque las ovejas van conociendo a su pastor no solamente por sus encantos o porque les da la comida, sino porque él está presente. Está presente en sus vidas, las conoce. Nos decía Guillermo mucho sobre eso, ¿no? Hay un conocimiento mutuo entre el pastor que conoce a su oveja y ellas que lo van conociendo a él. Y creo que eso también a mí me cautiva mucho en la relación con Jesús Buen Pastor. Hay un video que les quería mostrar y con esto ya voy a ir terminando porque andamos pasados de la hora, pero que es como la comprobación empírica de esto. Lo descubrí ahora en internet, es bien breve, pero creo que les va a gustar. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, tika, tika! Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You see how it was. Oh my God. This is Bueno, díganme si eso no provoca alegría, ¿no? Llega a dar emoción. Es verdad, así es nuestra relación con el Señor Jesús. Y yo quiero darle las gracias a ustedes porque han querido identificarse con ese Jesús. Y porque yo sé que en su ministerio, en su vida religiosa consagrada, han sido pastoras para muchas personas, mujeres y hombres, niñas, niños, adolescentes, que han reconocido sus voces. Y gracias a que ustedes han estado con ellas y con ellos, en las buenas y en las malas, en todo momento, y había un conocimiento mutuo. Yo le pido al Señor que las conserve en esta vocación que es regalo para toda la iglesia y voy a cantar el corito por última vez para cerrar este espacio. Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Que ojalá entre tanto ruido podamos seguir escuchando juntos la voz de nuestro Señor y que ayudemos a otras y a otros a hacer lo mismo.
Muchísimas gracias, Cristóbal. Qué bonito momento. Creo que todos nos sentimos emocionados y emocionadas de poder meditar. Esto ha sido como un espacio de poder interiorizar, también junto con la reflexión que nos hacía Guillermo y ahora verlo en la vida, ¿no? Y más que el canto, realmente es la expresión del alma. Por lo tanto, yo al menos me transporté y creo que ha sido súper lindo este espacio. Así que muchísimas gracias. Acá hay unos comentarios súper lindos donde dice qué hermoso y qué profundos comentarios. Y esta reflexión sobre nuestro buen pastor. Qué bella canción, qué hermosa la letra. También por aquí nos saluda la Margarita Achar de Brasil, imagínate, desde Brasil, y señala que le encanta tu música, Cristóbal. Así que aquí tenemos hay muchos fans tuyos. Luego, aquí hay 2 preguntas y entonces te las voy a hacer y tú las puedes contestar ambas, también para ser respetuosos con el tiempo de todos y de todas. Dice, estar con las ovejas, como comentaste, hace a una persona que sea pastora. ¿Cómo has experimentado ese estar en tu vida religiosa? Y luego nos contaste cómo fue crear el canto para ti. ¿Cómo ha sido cantarlo con diferentes públicos y en diferentes lugares? Qué lindas preguntas, muchas gracias. Mira, sobre lo primero, de comentarles que yo asombrosamente no he tenido el privilegio todavía. Yo llevo 28 años de jesuita y 15 de sacerdote, pero la única vez que permanecí con una comunidad más estable fue el tiempo que trabajé en un colegio nuestro de los jesuitas en Santiago. Y mis ovejas eran unos adolescentes aborrecentes, como les decía yo, insoportables, que realmente creo que nos pudimos conocer entrañablemente y querer mucho. Yo estuve ahí 4 años y fue una experiencia muy importante en que emergió también en mí un poco la experiencia de la paternidad que mencionaba Guillermo al vincular a Abraham con el tema de las ovejas y del sacrificio de Isaac. Yo creo que, al igual que ustedes, muchas veces nos ha pasado que el acompañamiento de personas y permanecer en ese acompañamiento con los procesos que eso implica, genera en nosotros una identificación con Jesús, buen pastor. Sin embargo, en mi misión itinerante, que es lo que más ha llenado mi vida pastoral en adelante, aunque no permanezco tanto en un mismo lugar o no tengo una comunidad eucarística estable, aunque sí he hecho acompañamientos de personas de manera regular, sin embargo ha habido otro modo de acompañar y que es una presencia también que estoy explorando y conociendo cada vez mejor, que es la virtual. Es decir, a través de las canciones yo también despliego mi ser buen pastor y acompañante de un rebaño mucho más grande. Obviamente que yo no llego a conocer las ovejas como las ovejas me conocen a mí, pero me siento muy responsable y conectado con ese rebaño. Creo que ha sido una responsabilidad pastoral, algo diferente, que yo no lo pensé cuando me hice jesuita o fui ordenado sacerdote, pero que es real. Es decir, hoy día yo veo que en las redes sociales, en YouTube, a través de la música, yo también colaboro, contribuyo con la misión de Jesús Buen Pastor, que está presente en inmensidad de lugares a los que probablemente no voy a llegar nunca, pero que son muy íntimos, porque muchas veces ocurre que gracias a la tecnología, cosa que yo no hago cuando hago acompañamiento espiritual o estoy en un colegio, en una parroquia, pero esto que estamos viendo, por ejemplo, la gente lo ve en la intimidad de su hogar, lo ve en su celular, lo ve en sus rincones más íntimos, por lo tanto uno entra en una intimidad con la gente que, que hay que ser muy consciente de ella, porque implica muchas cosas. No es que la gente venga a la iglesia, entonces se conecta conmigo, sino que yo como sacerdote, como jesuita, como hermano, como cristiano, como ciudadano, me acerco a su realidad
a su intimidad. Y creo que eso es muy profundo y todavía lo estamos recién conociendo como iglesia. Es una dimensión ministerial nueva que tenemos que abordar con todos sus límites, pero también con todas sus posibilidades. Y la segunda pregunta, ay, me distraje, ayúdenme, pero era muy bonita Era, también. sí, era esta de, tú has creado canciones, pero ¿cómo ha sido para ti cantarlos en Cantar. diferentes públicos y diferentes lugares? Excelente. Súper buena pregunta, porque la verdad es que las canciones uno las crea en un contexto con un propósito, pero después vuelan y tienen vida propia. Me ha pasado, ¿para qué les digo con tu modo, por ejemplo? Que yo nunca pensé que esa canción iba a calar tan hondo en la gente. Esta canción en particular es, siempre que la he cantado, ha sido un espacio de mucho reposo, en que yo noto que la asamblea hace así. Y yo la canto normalmente con mucha dulzura y con mucha unción y devoción, porque lo que intento es ponerle voz a toda esa gente, a toda esa asamblea y a mí mismo, diciéndole, Señor, quiero reconocer tu voz y ser mediación y tratar de serlo no intermediario, porque cuando me pongo yo entre medio de Jesús y la gente, dejo siempre la embarrada. Trato de ser una mediación, un canal, un puente que fluya, y por eso trato que mi voz también sea tranquila, sea pacífica, para que en ella puedan encontrar un puente hacia la escucha de la voz de Jesús, que es la única que importa finalmente, sabiendo que Él se comunica con todos nosotros a través de las voces humanas, por supuesto, de las realidades históricas de todos los días, pero es que podamos descubrir en esas realidades su voz, interpelándonos, llamándonos, yéndonos a buscar si es que andamos perdidos, acogiéndonos, cargándonos sobre sus hombros o lanzándonos a la misión, invitándonos a la justicia y al amor, como dice este canto. Así que efectivamente, cuando la canto, y créanme que la he cantado en comunidades muy chiquititas, con 10 personas y en lugares con 1500 personas, siempre me ha pasado eso, que esta canción como que genera un espacio interior de mucho reposo y yo respeto eso. Además, como es una canción tan difícil de cantar porque tiene un registro muy alto, la gente no la canta, sino que la escucha. A diferencia de otras canciones en que yo invito a la participación porque sé que son canciones más entonables por la asamblea, esta suele ser un espacio muy contemplativo en que la gente cierra sus ojos y se deja llevar por el texto y por la melodía, y eso también implica una responsabilidad muy grande para mí, como en ese caso como cantante, para no distorsionar ese momento, ¿no? Que es de tanta intimidad. Así que sí, efectivamente cantarla en tantos lugares ha sido una experiencia muy honda, muy espiritual y muy sanadora, sobre todo porque me hace consciente de que soy puente para que escuchemos todos la voz de Jesús Buen Pastor. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por tu testimonio, por esa experiencia tan profunda que nos has compartido. De verdad, esperamos que sigas llevando el mensaje de Jesús a través del canto, que como bien dices tú, cala tan profundo y no sabes a tantos rincones que llegan. Y hoy para los jóvenes es como el espacio, ¿no? Así que gracias también por ese testimonio de que nosotros también podríamos por las redes poder seguir evangelizando, mostrando nuestra espiritualidad, estas propuestas tan innovadoras entre los jóvenes, entre las jóvenes. Así que de corazón, muchas gracias, Cristóbal, y esperamos poder tenerte y contar contigo para otras oportunidades. Bueno, gracias. Y aprovechando pues ya para cerrar este espacio, quisiera agradecerles a todos y a todas los que hemos estado en este encuentro virtual. Se nos ha hecho un poquito largo, pero qué bonito cuando estamos viviendo una experiencia tan profunda, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos profundizando a este llamado de nuestra propia espiritualidad. Así que yo creo que para ustedes, como ha sido también para mí, ha sido un espacio súper agradable, nada largo y de mucha profundidad. Aquí finalmente
hemos tenido como 100 conexiones, por lo tanto estamos de todas partes. Por ahí Guillermo nos hacía ver que el Buen Pastor tenía esta dimensión de la universalidad. Y qué bonito que estamos acá presentes de varios países de América Latina. Al final logramos contactar que está Patricia de Centroamérica y Luz Marina de Ecuador, así que no les había dado la bienvenida, pero han estado también presentes y con mucho cariño que hayan podido estar aquí con nosotros y con nosotras. Solamente para que nos vayamos y nos quedemos con el gran desafío de seguir profundizando en la espiritualidad desde la experiencia del Buen Pastor como un líder que transforma la vida, que transforma nuestro corazón, pero también transforma la vida de los demás. Creo que es un desafío desde que empezamos con el video de la hermana Marta, donde nos muestra que para ella fue revelar la misericordia materna y paterna de Dios Padre para todos los más vulnerables. Por lo tanto, desde ahí agradecer y como también nosotros vamos convirtiendo esa misericordia maternal y paternal en nuestra propia vida. Con Guillermo agradecemos también tu exquisita profundidad de poder recorrer la Biblia con tanta asertividad y dejarnos un poco esas características del Buen Pastor desde la Sagrada Escritura, y a Cristóbal más bien esa actitud de la oveja frente al Buen Pastor. Entonces, gracias Guillermo, porque nos vamos desafiados a poder seguir esa figura del Buen Pastor, siendo capaces de cuidarnos, de cuidar a los demás, de entender que esto es un proceso que tenemos que ir potenciando y profundizando en nuestra vida y en la vida del otro. Nos dices también que es un desafío el dar vida, siempre es un camino. Y desde una dimensión, como decías, de la comunicación asertiva, de una comunicación profunda, de una relación de amor entre el padre y el hijo, entre el padre y la hija. Así que muchísimas gracias por todas estas desafíos que nos planteas desde también ese llamado que el Papa nos hace a vivir en sinodalidad, como expresión también de la universalidad de la figura del Buen Pastor y de nuestra espiritualidad. Y por último, como decía, gracias Cristóbal, porque también nos dejas el desafío de la actitud de la oveja. Ahí nos decías que la oveja, como tú te sentiste retado a oír, a ver al Buen Pastor y a ver cuál era la puerta y descubrir en ese Jesús que nos deja libres, que más bien es una puerta que libera porque nos ha dejado explorar, y nosotros cuántas veces nos privamos de explorar, pero no en cosas negativas necesariamente, pero como somos humanos posiblemente también meteremos la pata, pero cómo también experimentar que ese explorar puede ser salir a buscar a quienes están más perdidos. Entonces, esa posibilidad de permitirnos también de ser ovejas, sabiendo que si nos perdemos, Jesús nos va a buscar. El Buen Pastor siempre va a estar tendiéndonos la mano para que no nos perdamos y podamos vivir en libertad ese amor de la relación del pastor con la oveja. Por último, desafiarnos a todos a seguir profundizando en reconocer la voz del Buen Pastor. ¿Cómo estamos reconociendo la voz del Buen Pastor en nuestra realidad? ¿Quiénes son aquellos que están exigiendo justicia, amor? Porque Jesús nos ayuda a reconocer su voz, pero también nos invita a salir. Esa salida a la cual el Papa Francisco nos está tocando a cada rato y dice: salgan, salgan, hay nuevos caminos, nuevos rebaños, muchas ovejas perdidas. Así que con esto finalizamos este encuentro virtual, agradeciendo a todos su exquisita participación, a nuestros expositores sobre todo, y esperando podernos encontrar en otro momento.
y que viva el buen pastor, nuestra figura que nos ha dado y que le ha dado sentido a la vida de María Eufrasia y por lo tanto a toda nuestra congregación. Buenas noches a todos y a todas.